Hace muchos años Dios me rescató. Me rescató de una vida ¿qué les puedo decir? Donde había una indiferencia total a Dios. Y de ahí Él me rescató para que hoy yo pueda estar compartiendo el Evangelio. Y voy a ir compartiendo un poquito del testimonio en la medida que el texto bíblico me lo vaya permitiendo, y vamos a ir aprendiendo un poco más de la palabra. En esta hora yo quiero compartir con ustedes un tema especial. Un tema que está en el corazón de Dios y que Dios quiere poner en tu corazón, que Dios quiere hablar contigo hoy. Y vamos a ver qué te muestra Dios, qué te dice Dios y cómo le respondes tú al Señor hoy. El tema es: hagamos espacio en nuestra mesa. Y como ustedes pueden ver, hagamos espacio en nuestra mesa y vemos varias caras. Caras y rostros de personas de diferentes partes del mundo, grupos étnicos que están en muchas partes del mundo. Y esos grupos étnicos son personas que muchos nunca han escuchado del Evangelio, que nunca han oído de Dios y que no tienen la Biblia en su idioma. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte para que aprendamos cómo es que nosotros desde Colombia podemos hacer espacio en nuestra mesa para todos estos grupos étnicos que están en diferentes partes del mundo, que nunca han conocido un creyente, que nunca han visto la Biblia en su idioma, que nunca han escuchado la palabra de Dios. ¿Sabías que el 27% de la población mundial no ha tenido acceso al Evangelio? No es que no han querido, es que no han tenido acceso. No ha llegado a ellos. ¿Sabías que hay 6.400.000 personas que no han escuchado de Jesucristo? 6.000 millones. ¿Cuántos millones tiene Colombia? 47. Hay 6.000 millones en el mundo que todavía no han escuchado el Evangelio. ¿Sabías que el 75% de los misioneros hoy día son latinos, son africanos y son asiáticos? Por muchos años, las misiones que llegaron a Latinoamérica hace 100 años fueron misioneros de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, de Europa. Y ellos trajeron el Evangelio a esta tierra nuestra, a Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, a Brasil. Y resulta que los misioneros fueron personas de estas naciones por muchos años, pero hoy día, por razones políticas, por razones sociales y por razones de la economía, y también porque algunas de estas naciones han caído en un humanismo, el número de misioneros de estas naciones ha bajado. Pero Dios ha levantado a lo bajo, lo vil y lo menospreciado, y lo ha mandado a las naciones. Y Dios nos ha enseñado que las misiones se hacen desde la pobreza, desde la fragilidad, y no necesariamente de la opulencia, al punto que hoy el 75% de los misioneros que están en todas las naciones del mundo donde el Evangelio no ha sido predicado son de nuestras tierras, de países pobres, llamados antiguamente tercermundistas. ¿Sabías que hay 3.600 etnias, o sea, grupos culturales, grupos étnicos que tienen su propia cultura, su propio idioma, su propia forma de pensar, su propia forma de vestir, su propia forma de comer? Hay 3.600 etnias en el mundo que nunca han tenido ni siquiera acceso a oír que Jesucristo existe. Mucho menos la Biblia, mucho menos conocer a un creyente. Yo quisiera compartirles un poquito sobre qué nos dice la Biblia en el Antiguo Testamento sobre las misiones interculturales. Vamos a escuchar qué nos dice el texto. El primer llamado misionero que yo me encuentro en la Biblia es el llamado que Dios le hizo a Abraham. Dios llama a Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y a este hombre Dios le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre
y a la tierra que te mostraré, y te haré una nación grande. Y también le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Dios le da una palabra a un hombre en el Antiguo Testamento, a un hombre de fe, al padre de la fe. Y le dice que deje su tierra, que deje su familia, que salga de la casa de su padre y que se vaya a una tierra que él le mostrará. Ni siquiera le dice cuál es la tierra, sino que le dice que empiece a caminar, que empiece a moverse y que él le mostrará esa tierra. Este es el peregrinaje en el caminar con Dios, de muchas maneras para todos. Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Así que de alguna forma todos nos identificamos con Abraham. Hace muchos años yo era una mujer completamente inconversa, con ausencia e indiferencia a Dios. Una mujer que trabajaba en el modelaje, tenía casas de modas, tenía restaurantes, tenía un programa de televisión, estaba en una gran comodidad, si se puede llamar. Y Dios un día, una noche me acosté y le dije a Dios que si apareciera en mi habitación, que le daba tiempo hasta las 6 de la mañana. Pero que si Él se aparecía a mi habitación, Él personalmente, entonces yo haría un trato con Él, que yo le serviría todos los días de mi vida. Y yo me acosté aquella noche siendo una mujer inconversa a las 10 de la noche. Y a las 6 de la mañana yo desperté. Y ahí estaba el Señor, tal y como se lo pedí en la noche anterior. Y Él me tomó a un lugar y me llevó donde tuve una visión extraordinaria, en la cual Él me predicó el Evangelio. Y desde ese día en adelante yo sirvo a Cristo tiempo completo. No hubo procesos. Me acosté inconversa y me desperté convertida al Evangelio. Por el poder de Dios, sin intervención humana, sin conocimiento de la palabra y sin absolutamente nadie que me hablara de Dios. Así que yo estoy hablando de un Dios de poder, de un Dios que todo lo puede, de un Dios que en mi experiencia personal me ha demostrado que lo que Él dice en la Biblia es verdad. Y testifico de su poder en las cortes del mundo. Y con esa autoridad que me da el haber tenido esta experiencia con Dios, el conocer a Jesucristo, el que Él sea mi Señor, pero sobre todo que me da la Biblia, porque hoy vengo a predicar Biblia, no vengo a predicar mi experiencia personal. Así Dios, como llamó a Abraham, un día me llamó a mí. Yo vendí mis negocios, yo vendí las cosas que hacía y en menos de 15 días estaba contando las maravillas de Dios en las calles con los travestis, las prostitutas, las personas marginadas de San José, Costa Rica, sin que nadie me enseñara que eso la Biblia lo decía. Dando de comer a las 4 o 5 de la mañana a las personas que andaban por las calles que no tenían donde dormir. Y así comencé a predicar de un Cristo de resurrección. Y yo creo que al igual en la vida de Abraham, Dios lo invita a dejar todo para seguirlo. Y yo creo que Dios sigue haciendo llamados, como el que me hizo a mí, como el que le hizo a Abraham y como el que le ha hecho a muchos hombres y mujeres en el diario vivir. Pero aquí yo quiero que veamos al padre de la fe obedeciendo a Dios sin saber cómo, sin saber dónde. Aquí encontramos un texto bíblico de un Dios que no le dice a Abraham, quédate ahí y sigue hablando de mí y difundiendo la fe, sino que le dice, muévete a otro lugar. En el Salmo 96, 3, dice, proclamad en Costa Rica, proclamad en Colombia. No, dice proclamad en todas las naciones de la tierra. El Evangelio debe ser escuchado en todas las naciones de la tierra. La iglesia de Jesucristo debe ser generosa. La iglesia de Jesucristo debe compartir lo que tiene y Dios la está invitando. Y Dios la está invitando para que participe del privilegio que tiene el pertenecer y ser parte de la gran comisión. Encontramos que dice, decide entre las naciones, Jehová reina. Los salmos nos hablan de la grandeza de Dios, pero también los salmos nos hablan de que el Evangelio debe correr por todas las naciones como ríos de agua viva. Y debe ir a dar a los sedientos, a los que no saben y a los que no conocen, a los que no tienen.
la oportunidad de escuchar de Cristo. Porque hay naciones en el mundo que ni siquiera tienen acceso a la internet, como Corea del Norte, como la China y como muchos otros, donde no tienen acceso ni siquiera para ver un YouTube o para ver un programa o para entrar a un Facebook. Ellos no tienen acceso de ninguna manera al Evangelio. Nunca han escuchado que existe el Evangelio, ni siquiera saben que existen los cristianos. Encontramos este mandato misionero en el Salmo 9:11. Cantad a Jehová que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras, entre los pueblos, que publiquemos en todas partes, que llevemos el Evangelio a todas partes y que todas partes, todos los pueblos conozcan de Jesucristo y que Jesucristo es el Señor, que Él es Dios. También quiero compartirles las bases bíblicas del Nuevo Testamento, por lo menos unas cuantas bases bíblicas. Hay mucho más de lo que estoy compartiendo, pero esta otra base bíblica del Nuevo Testamento. Jesucristo como misionero, el gran ejemplo para nosotros. Así como un Abraham en el Antiguo Testamento, ahora nos encontramos a un Jesús que está ahí con el Padre y con el Espíritu Santo, posiblemente como nos habla Génesis y como nos habla también el texto de Isaías 8, sentados diciendo: ¿y a quién enviaremos? Mira lo perdidos que están, mira cómo están de confundidos. Si usted lee el texto de Isaías 8, dice que habla de plural. Ahí está la Trinidad en Isaías 8. Ahí están los tres conversando. Y cuando está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando, dice: ¿a quién enviaremos? Ahí el hebreo habla de plural. Ellos tres están hablando, diciendo: ¿a quién enviaremos a salvar a la humanidad? Y entonces nosotros encontramos a un Isaías que le dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor. Pues aquí nosotros en el Nuevo Testamento encontramos una historia parecida, a un Jesús que está sentado a la diestra del Padre, que es Dios, Señor de señores, y que está diciendo: Señor, Padre, yo voy, envíame a mí, yo voy. Yo voy a contarles a los seres humanos el Evangelio. Yo voy a contarles tus maravillas. Yo voy a compartir con ellos. Y el Padre le dice: pero es que tienes que morir en una cruz. Y Jesús le dice: yo muero por ellos. Yo voy, yo hago el trabajo. Padre, envíame a mí, yo iré. Y vemos a un Jesús que desciende de esa posición y se hace hombre. Y luego se hace siervo. Y siervo hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses. Y nos da el ejemplo de cómo es que el Evangelio llegó a la tierra, y nos da el ejemplo de cómo es que tenemos que seguirlo haciendo, porque en Filipenses 2:5 dice: y así hacedlo vosotros, de esta misma manera, como lo hizo Jesús, vaciándose. La palabra ahí en el texto bíblico dice humillándose. Si nos vamos un poquito más profundo en el griego, va a decir vaciándose a sí mismo. No es que nadie lo vació, Él se vació de toda su deidad para hacerse hombre y para morir por nosotros. Así que encontramos a un Jesús misionero enviado por el Padre, que empieza a caminar por todas las aldeas y por todos los lugares de Jerusalén, y donde quiera que va en el camino va dejando la semilla del Evangelio. A un Jesús que se encuentra con una samaritana en un pozo de agua y le empieza a hablar del reino de Dios. ¿Y qué hace la samaritana? Ella también es enviada, y entonces va y le predica a toda la comunidad donde ella vive. Y el Evangelio sigue siendo esparcido en la faz de la tierra. Encontramos en el texto de Juan 20:21 a un Cristo que se vuelve y dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿A quién seguimos viendo? Ese enviar de Dios, ese Dios que envía y sigue enviando. A un Padre que envía a su Hijo a la tierra, y a Jesús que envía a los discípulos para que lleven el Evangelio a todas partes, donde quiera que van. Amados, yo quiero decirles que ese Cristo que estuvo en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, y que caminaba físicamente y que estaba limitado geográficamente por un cuerpo humano, hoy está en toda la tierra y en todo el planeta, y está aquí esta mañana. Está en cada uno de nosotros, porque ya no tiene limitaciones geográficas. Para que podamos correr con el Evangelio, para que podamos seguir siendo enviados y llevar la palabra de Dios a toda nuestra familia que no la ha conocido,
a todos nuestros compañeros de trabajo que todavía no han hablado. Encontramos a un Jesús que nos da un modelaje espectacular. Es el modelaje de hacer misiones en el camino, donde no hay que separar un tiempo, donde no tengo que consagrarme de una forma específica, de manera que yo tengo que estar dentro de las cuatro paredes de un edificio para compartir el evangelio. Todo lo contrario. El trabajo de la iglesia no está en este edificio, el trabajo de la iglesia está allá afuera. Los que tienen el trabajo aquí adentro son los que han sido llamados a los 5 ministerios. La obra nuestra, la obra tuya, la obra del pueblo, las mujeres como la samaritana y todas esas mujeres sin nombre del Nuevo Testamento, eran mujeres que estaban ahí afuera. No eran mujeres que eran ni profetas, ni maestras, ni pastoras. Era el pueblo de Dios, es gente común y corriente, que sus nombres ni siquiera se conocen, pero que cuando estén en la presencia del Rey, Dios sí los va a conocer, porque han hecho la obra para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy yo hago un llamado al pueblo común y corriente, al que no es pastor, al que no es evangelista y al que no es maestro. Hoy yo traigo un mensaje de Dios para tu vida. Tú eres el agente de cambio en esta sociedad. Tú eres el llamado por Dios. Tú eres la persona que ha de correr por las calles llevando un evangelio encarnado que se muestra con el ejemplo, con la vida misma, donde las palabras muchas veces van a sobrar, porque la gente vendrá en ti, verá en ti que eres luz en medio de las tinieblas, y donde sazonarás la tierra, porque eres sal en la tierra. Y ese es el llamado de Dios para la iglesia hoy, diciéndoles: envuélvanse a la iglesia primitiva, cuando la obra del Señor estaba en manos del pueblo y no de unos cuantos que teníamos el púlpito, porque en el primer siglo no habían púlpitos. Jesús caminaba entre el pueblo y llevaba el evangelio por donde quiera que iba. Hizo eso con los apóstoles y hoy lo hace con nosotros. Nos sigue enviando. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Es la iglesia el plan final de Dios? No. El plan final de Dios es establecer el reino de los cielos. Jesús vino a hablar: el reino de los cielos se ha acercado. El plan de Dios es establecer su reino en la tierra, de manera que su reino gobierne los corazones de todos los seres humanos. Ese es el plan del Señor, y el Señor está trabajando en cada nación y en cada país, pero ese reino se establece a través de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. La iglesia es el agente de cambio. La iglesia es lo que Dios usa para establecer el reino, pero su meta final es establecer su reino en la tierra. Y encontramos que dice que toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Si no es en un lugar nada más. No es solo en Costa Rica, no es solo en Panamá, no es solo en Ecuador, no es solo en Brasil, no es solo en los Estados Unidos. Dios quiere que el evangelio sea establecido en todas las naciones de la tierra, enseñándoles a obedecer en todo. Cuando yo conocí a Cristo, si alguien me preguntara: Alexandra, ¿cómo tú has logrado en este caminar con Dios haber hecho varias cositas ya en el ministerio, haber estudiado varias cositas también? ¿Cómo es que lo he logrado? Amados y amadas, porque yo aprendí a obedecer a Dios antes de entenderlo. Yo no me quedo pensando cómo lo entiendo, qué es lo que quiere, cómo es este asunto. A mí Dios me habla y yo me muevo, y después lo entiendo. Y aquí vemos a un Dios que dice: enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado, a obedecer. Muchas veces necesitamos aprender a obedecer a Dios como lo hizo Abraham. Él se movió y obedeció a Dios cuando lo llamó. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Ese Dios de poder que un día yo renuncié a una situación de vida que llevaba, a un confort, a una comodidad, y renuncié porque le dije: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y por muchos años planté iglesias, y luego vino otra etapa de mi vida que prediqué a nivel internacional por muchos países del mundo, llevando capacitación, como nos decía el pastor Fajardo, llevando predicación, seminarios de psicología, capacitación en muchas áreas a la Iglesia Universal.
Y luego Dios me llama a las naciones específicamente que nunca han oído el evangelio. Por eso yo hace 18 años no venía a Colombia, porque tengo 18 años de estar en esos países donde el evangelio no ha llegado, donde no recibo aplausos, donde nadie me da una agüita aromática, donde no duermo en una cama con sábanas blancas, donde no me puedo poner ropa limpia todos los días, donde tengo que comer lo que me dan, donde tengo que orar cuando tengo tiempo. Porque tengo 18 años invertidos en las naciones donde el evangelio nunca ha sido predicado y donde no hay aplausos y tampoco ofrenda. Y yo creo que hay un Dios que quiere mover a su iglesia y a su pueblo y enterarlos de la situación que pasa más allá de lo que nosotros podemos ver en nuestra cosmovisión local. ¿Dónde somos enviados? Dice que recibiremos poder. El poder es muy importante del Espíritu de Dios para hacer las misiones, porque es en su poder que las hacemos. No es en nuestras fuerzas, es en su poder. Yo tengo estos años de servir a Dios y bueno, hay personas que en su generosidad y en su amor y porque confían en mi testimonio y en mi vida, me contribuyen mensualmente para que yo pueda ir por las naciones, llevando el evangelio, visitando misioneros, capacitando misioneros, dándoles cuidado pastoral a esos que han invertido su vida en países donde no hay iglesia tradicional, donde no hay otro cristiano en miles de millones a la redonda, donde no tienen con quién desahogarse, con quién hablar ni quién les pastoree. Y ahí voy yo a esos lugares a visitarlos. Ahí estoy con ellos, ahí les acompaño, oyendo y visitando iglesias y haciendo lo que hoy estoy haciendo, concientizando a la iglesia de que hay algo más grande que hacer, que seguir predicando en nuestro lugar local. Y eso, amados, es en el poder de Dios. Y dice que fueron enviados a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese llamado de Dios a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines de la tierra es un llamado de Dios simultáneo. Ven ahí esas flechas, la flecha de abajo que ven en ese cuadro significa que Jesús está parado en Jerusalén. Y Jesús está diciendo que Él está enviando a que vayan a predicar a Jerusalén, o sea, a nivel local, que vayan a predicar también en Judea, pero que también vayan a Samaria. Pero ese mandato en el texto original dice que lo hagamos al mismo tiempo, simultáneamente. No es que primero nos volvemos tan fuertes, tan fortalecidos acá a nivel local, que cuando estemos listos nos movemos a Judea y después, dentro de 20 años, a Samaria. No, el llamado de Dios en este momento de la gran comisión fue que estuviéramos haciendo la obra en todas partes al mismo tiempo de forma balanceada. Ese era el llamado. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Y aquí podemos encontrar en Hechos 1:8 que el Señor nos dice lo que acabo de comentar, de que seremos testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y lo último de la tierra. Pero nótese qué interesante, vean que el cuadro del otro lado es Hechos 8:1. 8 capítulos después. 8 capítulos después pasa lo siguiente. Dice que Saulo consentía en la muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Sí, Jesús los había enviado, pero la iglesia seguía en Jerusalén. Porque era más cómodo. Es más cómodo desayunar con hermanas de la iglesia. Es más cómodo ir a pasear con la familia en Cristo. Es más cómodo estar entre nosotros. Pues igual la iglesia de Jerusalén no había hecho lo que Jesús les había dicho. Entonces resulta que hay una gran persecución en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y aquel mandato de Hechos 1:8 se lleva a cabo un tiempo después y unos años después en Hechos 8:1. Que el Espíritu de Dios nos hable, amados. Que la voluntad de Dios se va a hacer de una u otra manera, pero que se va a hacer, se va a hacer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución por motivo de Esteban pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. O sea, ya no fueron solo donde Jesús dijo en Hechos 1:8, sino que llegaron mucho más allá. Los llevó a todos esos lugares. Pero en la persecución estaba Dios. Dios estaba detrás de la persecución.
Y yo quiero decir esto porque lo creo firmemente y porque es mi historia de vida, y no solamente porque es mi historia de vida, sino porque está en la Biblia. A ver, yo crezco en un hogar muy pobre. Yo vengo de una familia altamente disfuncional. Yo vengo de una familia donde mi mamá muchas veces no tenía cómo cambiarme los zapatos cada año para ir a la escuela. Yo vengo de una familia donde mi padrastro era alcohólico. Vengo de una familia donde no conozco a mi padre sino hasta que ya soy pastora, estoy predicando y él escucha un mensaje en la radio donde yo cuento que yo no tengo padre. Y entonces me llama, conozco a mi verdadero padre y lo conozco y me entero que va a morir de cáncer. Y le pregunto a Dios que cómo es posible que ahora me devuelva al padre, pero se va a morir de cáncer. Y Dios me dice, porque no te lo estoy trayendo para que tú tengas padre, te lo estoy trayendo para que antes de él morir, él tenga hija. Sí, yo creo en un Dios todopoderoso, pero también quiero decirles que no he llegado acá porque sencillamente vengo de una vida, de un hogar donde recibí todo el amor. Como ahí escuchaba a la pastora Esther que contaba su vida, que nace en el cristianismo y que a mí me produce una envidia, si se puede decir santa, aunque no creo que haya envidia santa, pero me produce, es decir, qué lindo. O sea, ella tuvo mamá, tuvo papá, hablaban de Jesús. A ver, yo no tuve nada de eso y sigo sin tenerlo. Y sigo sin tenerlo, amados. Entonces la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino que depende del llamado de Dios. Y aquí vemos a una iglesia que se extiende por causa de la persecución. No hay una sola lágrima tuya, no hay un solo sufrimiento que hayas pasado en tu vida que Dios no lo vaya a capitalizar. Ninguna de tus lagrimitas, de tus momentos difíciles y de tus crisis, a Dios se le va a pasar por alto. Todos los va a usar para tu bien, para su gloria y para su honra. Un Dios detrás de la historia. Hablemos de hoy. ¿Cómo está usando Dios la historia hoy? La diáspora mundial, la gran inmigración masiva de un país para otro a nivel mundial. Los sirios están huyendo por la persecución del ISIS. ¿Y qué está pasando? Vemos a una iglesia perseguida que va por los países, pero esos cristianos que están dentro de ellos están llevando el evangelio por todas partes donde están siendo perseguidos hoy. Conozco pastores hoy que están pastoreando a su Grey desde sus países cuando la Grey va en persecución a través del WhatsApp. Conozco, amados, cómo el Dios de gloria ha movilizado ecuatorianos y colombianos para que hoy un país como España, que ha caído en el humanismo, que ha dejado a Dios de lado y que el evangelio se ha secado, donde una iglesia cristiana de españoles es de 40, de 30, de 50 miembros, Dios haya hecho emigrar desde Colombia a pastores para que haya una iglesia colombiana en el centro de Madrid que está trayendo avivamiento en España. Conozco brasileiros que han viajado desde Brasil, producto de esta gran inmigración, que tienen la iglesia más grande de España, de 2,000 miembros, que en España es un número muy grande. Las Canarias, ecuatorianos, muchísimos, iglesias enormes. Conozco cómo el poder de Dios está detrás de la inmigración mundial. Cómo Dios está usando a todos esos hombres y mujeres que han ido a buscar refugio político, que han ido a buscar mejor calidad de vida, trabajo, que han ido a buscar una mejor oportunidad. ¿Cuántos jóvenes hoy tienen la oportunidad de ir a estudiar a las universidades de diferentes partes del mundo? Y ahí donde van, están llevando el evangelio porque el evangelio está en ellos, porque el evangelio es parte de sus vidas. Vemos a un Dios de la historia que hoy está trabajando con nosotros los latinos, que está enviando latinos a todas partes del mundo, y como no tenemos los recursos económicos posiblemente que tienen otras iglesias muy poderosas del norte del continente, pues entonces Dios está levantando negocios como misión. Y conozco casos de personas de diferentes denominaciones, de diferentes agencias misioneras que se han juntado en las Polinesias para montar un negocito de venta de tacos. Posiblemente en unos años podamos tener venta de arepas allá, donde hayan misioneros colombianos que se junten en diferentes puntos del mundo y puedan empezar a hacer negocios, porque los negocios te permiten tener una visa,
Porque los negocios te permiten llevar el evangelio a estos países, porque los negocios te permiten interactuar con un pueblo en todos esos países donde es prohibido predicar el evangelio, donde no dan visa para misioneros y donde si te encuentran predicando te meten a la cárcel. ¿Sabías que en la China una persona no puede tener una Biblia? Porque si la encuentran la meten a la cárcel. ¿Sabías que cuando predico en la China y voy a predicar allá a los misioneros, duran 3 días para entrar a un sótano para que no se dé cuenta la policía que nos vamos a reunir? ¿Sabías que en la China cuando se predica, predicamos muy bajito, hablamos muy, muy bajito? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, para que no nos oigan y no nos echen la policía. Entonces vemos a un Dios que está trabajando detrás de la historia. Les cuento. En los Emiratos Árabes, la fuerza misionera más grande de los Emiratos Árabes son unas muchachitas que están siendo invitadas a venir a trabajar a las casas de los grandes magnates petroleros de Dubái y de Abu Dhabi y de Qatar. Y estas jovencitas de Filipinas son cristianas. Y entonces, como son las muchachas de servicio, pues le ponen los niños para que los cuiden. ¿Y saben qué coritos están aprendiendo esos niños de los grandes magnates árabes del Islam? Los coritos que cantamos aquí. Ese es el Dios de la historia. ¿Cómo podemos hacer espacio en nuestra mesa para otros? Desde Colombia. Con la oración. Es abundante la cosecha. Les dijo, pero son pocos los obreros. Es abundante la cosecha, pero pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la mies, de la cosecha, que mande obreros al campo. Sí, hay que orar a Dios para que Dios los envíe. Hay que orar a Dios para que ponga en hombres y mujeres este llamado de dejar la comodidad, de dejar el confort y la seguridad de un salario cada mes, para poder abrazar el llamado por fe y creer en que Dios nos va a llevar, nos va a sostener, nos va a suplir y que vamos a hacer la obra de Dios. Solamente el Espíritu de Dios puede hacer que tengamos esta locura. Ya la predicación es una locura, pero ser misionero es locura doble. Pero el Espíritu de Dios lo hace y Dios lo suple. Porque hasta aquí yo nunca he pagado un recibo tarde, yo nunca he tenido una deuda. Hasta aquí Dios me ha acompañado, pero también Dios me ha enseñado a vivir en simpleza. El año pasado iba a comprar un auto. Una persona me dijo, no te compres ese, yo te doy el dinero, lo que te falta para que te compres un carro de marca muy lindo, porque te lo mereces, porque trabajas en la obra. Y yo le dije, hermano, yo le agradezco de todo corazón, pero yo no me puedo comprar un carro que sea lujoso, que cuando yo llegue donde el pueblo, en lugar de ser bienvenida, hiera y maltrate a un pueblo que está sufriendo y que no tiene cómo pagar la electricidad. Así que yo me compro el carro que yo puedo y yo le agradezco por su dinero, invirtámoslo en otra cosa, pero yo no voy a vivir más allá de lo que necesito, porque el evangelio me ha llamado, un Cristo de gloria, a vivir con simpleza, con decencia, con comodidad, pero con simpleza, aunque Dios me dé más. ¿Cómo podemos colaborar y hacer campo para otros en la mesa? Con las finanzas. Mira lo que Pablo dice: sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, dice Pablo. Solito se fue Pablo. Pero dice, conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Con ofrendas, sosteniendo a los misioneros, amados, porque allá no hay salario, porque allá no hay una iglesia que nos sostenga, porque allá no hay ofrenda, porque no hay donde predicar. Porque los que van al campo tenemos que ser sostenidos por ustedes. Así, ustedes, es la iglesia la que nos sostiene en oración, porque la oración es importantísima. Pero las finanzas también para el campo misionero, para que se sostenga la obra, para que los que estamos en esto podamos tener la tranquilidad de saber que nuestro teléfono, que nuestra electricidad, que la internet está siendo paga, que tenemos donde dormir. Y entonces desde Colombia podemos hacer campo en la mesa para otros, enviando obreros, una iglesia generosa, unos pastores que dicen, bueno, Señor, a los que quieran ir al campo yo les ayudo para que vayan. Pero encontramos acá el texto cuando Dios llama a Pablo
En la Biblia nos dice ministrando estos al Señor, ayunando. El Espíritu Santo, no los hombres, el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. ¿A quién apartó el Espíritu Santo? ¿Al más problemático de la iglesia, al que menos sabía, al que no había servido nunca, al que no había dado buen testimonio? No, lo mejor de la Grey, de la iglesia de Jerusalén, lo llamó Dios para las misiones. Lo mejor de la Grey se le da a Dios para las misiones. Así como lo mejor de nosotros se le da en la ofrenda, también lo mejor de nosotros se le da para las misiones. Porque no vamos a establecer por allá un testimonio de algo que no funciona. No vamos a mandar gente que se nos regrese en un año porque no tenía la fuerza ni la fortaleza para estar en el campo. Entonces también aquí Dios habla a los pastores. La generosidad. No es fácil para un pastor dar a su hijo o dar al mejor líder de jóvenes. Hay generosidad de parte de todos. Todos esos lugares visitó Pablo y Bernabé, donde todavía la iglesia no había llegado. Todos conocemos los viajes misioneros de Pablo. Pablo visitó y llevó el evangelio a muchos otros lugares. Aquí estoy compartiendo el evangelio. Yo creo que Dios quiere llevar el evangelio a otros pueblos, a otras naciones, y te quiere llevar a ti. Quiere hablar contigo. Yo creo que hay algunos de ustedes hoy a los que Dios quiere enviar al campo, a los que Dios les ha venido hablando antes de que yo llegara, porque yo llego a recoger lo que ya Dios y el Espíritu de Dios puso en el corazón. Yo llego a iglesias que ya están listas, yo lo sé. Yo llego a iglesias donde Dios dice, ya están listas, ya maduró la iglesia, ya está lista para ir al campo. Aquí estoy trabajando y sirviendo entre comunidades, entre niños. En este lugar estoy enseñándoles a gente local, entrenándoles en psicología para que puedan darle entrenamiento a estos niños que muchos de ellos han sido abusados en pornografía, porque son centros donde no hay policía, no hay ley. Entonces los hombres de la pornografía infantil ponen estudios de pornografía y se llevan a los niñitos de la calle. No tienen recursos para ayudarlos. Entonces yo voy y trabajo con locales, los entreno para que ellos puedan ayudar a los niños que pueden escapar de esos lugares. Aquí estoy, en los Estados Unidos. Esta foto está en los Estados Unidos. Cuando a mí me llega un vecino amado, que yo sé que pertenece a otra religión, yo me acerco a él y lo invito a comer en mi casa. Lo invito a mi hogar. ¿Por qué tenemos que hacer misiones acá? Porque si tú no los evangelizas, te van a evangelizar a tus hijos. Tenemos 5 mezquitas musulmanes solamente en Quito. Yo no sé cuántas hay ya en Bogotá. Pero iglesia, despiértate. O tú vas allá o ellos vienen acá. Pero esa gente que Dios está mandando a tu vecindario es para que tú le hables de Cristo. Pero por amor, no por proselitismo, porque amamos al prójimo. Aquí estoy con estas jovencitas en la India. Estoy con este grupo de jovencitas, con una amiga que estamos llevando a este grupo de jóvenes que ellas dijeron, heme aquí, envíame a mí. Y las estoy llevando en algo que yo le llamo un viaje exploratorio. Las llevamos ahí, las metemos ahí, para que ellas sientan la presencia de Dios, para que vean y estén seguras que de verdad su llamado. Esto es un viaje de 10 días, para que ellas confirmen su llamado delante del Señor. Aquí estamos en el norte de África, donde estamos hablando a mujeres marroquíes, a mujeres musulmanas, donde también en este lugar en el desierto di un seminario para matrimonios, donde me tuvieron que sacar a la 1 de la mañana porque la policía se dio cuenta que estaba ahí y me tuvieron que montar en un tren porque de lo contrario me iban a detener. También he predicado en la India, donde me han apedreado y los pastores me han cubierto con su cuerpo y me han sacado. Esta es una iglesita reunida en uno de los países del norte de la India. Aquí están, en el centro de la India, perdón, Allahabad. Y aquí estamos reunidos y aquí se está hablando del evangelio en esas condiciones y en ese lugar donde nadie tiene ni siquiera una Biblia en la mano, porque no hay. Aquí estoy llevando a este grupo a un cultito que hay en la India, en un lugarcito, y ahí ellas están viendo la obra de Dios y estamos aculturados, hechos como ellos, como Jesús se hizo hombre. Nosotros nos hacemos como ellos, yo visto como ellos, hablo como ellos y como ellos. Esta es la historia de Iván, Mustafa y Nadera. Iván llegó un día al norte de África
un venezolano. Y para poder insertarse entre el pueblo, él se hizo, trabajó en una fábrica de fundición de metales, de eso que pegan los metales, ¿cómo se llama? Y ahí empezó a trabajar Iván. Se hizo amigo de otro trabajador. Entonces él lo llevó a su casa y conoció la familia entera de musulmanes. Y esta joven que está a la par es Nadera. Ella era hermana del joven compañero de Iván. Entonces un día Iván llegó a la casa un domingo y dijo: vengo a despedirme de todos porque me tengo que ir mañana lunes. Y les dijo: pero les traje 2 regalos. Y levantó las manos: ¿quién quiere estos 2 regalos? Y entonces Nadera, que es una niña muy inquieta, una joven muy inquieta, se levantó y lo arrebató. Y le dice: yo lo quiero. Y le arrebató uno. Entonces Iván sacó el otro. Dijo: ¿quién quiere este otro? Y dijo: yo también lo quiero. Y Nadera se quedó con los 2. Ese mismo día domingo, como uno de los 2 regalos era una película, un video, lo pusieron. Y esa familia empezó a llorar. Me cuenta Nadera que la familia, sus padres, todo el mundo lloraba y lloraba y lloraba y decía: ¿por qué le ponen esa corona de espinas? ¿Por qué lo matan así? ¿Pero por qué le pegan si él era bueno? Pero si él les estaba haciendo el bien, ¿por qué es que lo maltratan? Y por primera vez esta familia escucha del Evangelio en la película La Pasión de Cristo. Amados, quiero decirles que esta familia de Nadera hace 400 años eran cristianos, pero llegó el imperio árabe y los musulmanes y convirtieron a la gente a espada, los mataban. Pero la familia de los Berberer, que es un grupo étnico del norte de África, se escondieron en las montañas y Nadera es descendiente de esas personas que fueron cristianas una vez. Pero con el pasar de los años y los 400 años, ellos adoptaron y se hicieron del Islam y dejaron el cristianismo totalmente. Pero su descendencia era cristiana antes de que los Islam llegaran y los mataran. Entonces, dice que Nadera vio que el otro regalo seguramente era de los cristianos. Entonces dijo: lo tengo que esconder porque si mis papás ven que tengo esto otro, me lo van a quitar. Entonces lo fue y los metió debajo del colchón. Y dice Nadera que en las noches ella llegaba y leía. Ese es el Nuevo Testamento en árabe, lo que Iván le había dado. Resulta que Iván era un venezolano que había sido misionero en el norte de África y lo habían deportado y tenía que salir ese lunes porque se dieron cuenta que era misionero. Entonces hizo su última labor, dejar eso ahí. Y Nadera leía eso en las noches y un día leyéndolo ella vio y dijo: pero ¿cómo que este Dios de los cristianos les habla? ¿Y por qué Alá no me habla a mí? ¿Y por qué Alá no nos habla? Entonces se fue a la mezquita, a la parte de las mujeres, y se acostó en el suelo, dobló rodillas y lloró y lloró y lloró y le decía: Alá, ¿dónde estás? Alá, ¿por qué el Dios de los cristianos les habla y tú no nos hablas a nosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo haces? Y lloró muchísimo y le dijo: yo quiero oírte, Alá, como ellos oyen a su Dios. Lloró muchas horas, se fue de la mezquita. A los días tuvo una crisis económica. Entonces tuvo que buscar trabajo. Le dijeron que en una casa que había le podían dar. Tocó la puerta, le abrieron, le dieron el trabajo. Días después, ella estaba sacudiendo y ella se movía sacudiendo la casa y entonces vio que el señor, dueño del señor de la casa, estaba en una mecedora y con un libro y se acercó y vio que el libro se parecía al que ella tenía debajo del colchón. Entonces se le acercó de nuevo y le dijo: yo tengo un libro igual a ese. Este señor con el libro le dice: no es posible, Nadera, seguro se parece, porque este libro no lo tiene nadie en el norte de África. Y Nadera le insistió, le dijo: yo lo tengo. Entonces este señor le dijo: bueno, está bien, Nadera, un señor grande, que está bien, Nadera, tráelo mañana y lo comparamos y ahí sabremos. Nadera trajo el libro y este hombre, cuando vio el libro de Nadera, le corrían las lágrimas y dijo: tienes razón, Nadera, ¿cómo llegó este libro a tus manos? Y ella le contó la historia de Iván. Este hombre invitó a Nadera a que llegara unos días después a una reunión en el sótano de la casa. Era una iglesita que este señor, que tenía 20 años invertidos en el campo misionero, había logrado crear de unos cuantos musulmanes que se habían convertido al evangelio. Y ahí un día se tropezó con Mustafa y se casaron. Y a los meses, deportaron 150 misioneros de todo el norte de África. Cambió la ley árabe y los deportaron a todos.
y nos quedamos sin misioneros en el norte de África. Entonces, Nadera y Mustafa se convirtieron en los pastores de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿cuántos Ivanes hay hoy en esta iglesia? ¿Cuántas Ivanas hay hoy en esta iglesia que quieran decirle a Dios: heme aquí, envíame a mí, yo voy?